Yo les voy a presentar a María Sánchez Prieto. Ella es maestra especialista de Educación Física por la Universidad de León, licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Complutense, máster en Psicodiagnóstico Infantil por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Educación Superior por la Universidad Europea de Madrid. Recientemente ha sido incorporada en el ámbito universitario desde el 2006, tras 10 años de experiencia en ámbito escolar y clínico. Ella es una maestra de corazón que sabe, que conoce la realidad de los maestros y que nos viene a entregar parte de todos sus aprendizajes de una manera muy generosa a los ecuatorianos que estamos reunidos aquí. María, te damos la bienvenida, un abrazo a la distancia y el agradecimiento por ese tiempo que nos regalas y que es tiempo tuyo y tiempo de sueño, porque sabemos que allá están como a medianoche y nosotros estamos más agradecidos aún. Te dejo con el público, muchísimas gracias y un abrazo. Muchísimas gracias, Teresa. Muy amable y muy cálidas tus palabras. Bueno, pues bienvenidos y efectivamente muchísimas gracias. Yo es mi tiempo, pero creo que también es el de ustedes y que efectivamente creo que el beneficio es para todos. Para mí por compartir, para ustedes porque en la medida de lo posible pues puedan recibir toda mi trayectoria, toda mi experiencia y la convicción de que efectivamente la educación en sí misma tiene un valor para cambiar este mundo. Como decía Ruth, cada vez más global y cada vez más cambiante, ¿no? Quiero comenzar dando el agradecimiento no solo a Teresa por ser la organizadora, sino también a las instituciones que nos facilitan este encuentro. Tanto al Centro Lev Vygotsky como a través de la Universidad Los Hemisferios, que me ha facilitado el estar hoy aquí con ustedes. Bueno, pues ya centrándonos en el tema, entendemos que bueno, la comunicación de la innovación, en mi experiencia de 10 años en un centro escolar que efectivamente arrancaba con un proyecto educativo innovador y diferente, pues porque se trabajaba a partir de centros de interés, sin libros de texto, un poco tomando algunas referencias de lo que era la institución libre de enseñanza, pero procurando una formación y una estructura de planteamiento en los métodos de enseñanza desde el constructivismo. Tuvimos serias dificultades para hacer llegar la innovación a las familias. No siempre las familias admiten estos cambios al mismo ritmo que los va haciendo el centro. Las incorporaciones no siempre son bienvenidas por las familias. Y en este escenario de comunidad educativa, la comunicación de la innovación se tiene que plantear para que sea efectiva. Descubrimos en este proceso plantearla a dos niveles. Por un lado, a nivel institucional, a través de los planes del centro, y por otro lado, desde la concienciación del propio profesor y desde el hacer del propio profesor, ¿no? Digamos que a un plano colectivo nos vamos a mover en dos planos, en el colectivo y en el individual del profesor, con su grupo, con su aula y con las familias con las que él tiene contacto, ¿no? En esta ponencia me voy a centrar más en lo que son las competencias del profesor para hacer llegar a las familias lo que es la innovación pedagógica en el centro, más que en los recursos del propio centro, porque los recursos del propio centro son cambiantes, ¿no? Dependen de los recursos del centro, por supuesto las comisiones pedagógicas del departamento de gestión, del departamento de marketing, desde el propio equipo directivo, pero a nivel el trabajo que individualmente podemos hacer como profesores es muy, muy grande, muy grande. Por un lado porque tenemos
armas tan poderosas como es la confianza que las familias nos tienen como maestros. El profesor tiene dos pilares para la comunicación. Por un lado, su propia formación pedagógica. Todos los conocimientos y todo el bagaje que tiene la formación pedagógica, en el valor de su innovación. Y por otro lado, en las herramientas de la comunicación con las familias, ¿no? Lo que serían las herramientas de la comunicación en sí. En este sentido, dentro de lo que es la comunicación, tenemos otros dos pilares importantes. Por un lado, la inteligencia emocional del profesor y por otro lado, las herramientas de la comunicación. Concluiré la ponencia con unas pautas que sintetizan, que concretan estos dos pilares, el de la inteligencia emocional en el profesor y el de las herramientas de la comunicación. ¿Por qué diferenciamos, no? ¿Por qué planteo estos dos pilares como algo separado? Bueno, podemos tener un profesor muy instruido en lo que son las habilidades sociales, con muchos entrenamientos en habilidades sociales, digamos formalmente entrenado, pero sin manejo de educación emocional. Entonces, en el momento en el que el escenario le cambia, ya se queda sin los recursos, porque la emoción tiene un poder, un poder condicionante en la comunicación altísimo. Esto ya viene demostrado de antiguo, pues desde Rolf Carballo, ya en el año 61, este médico y ensayista español, que fue el padre de la medicina psicosomática aquí en España, hablaba del concepto de urdimbre afectiva para poder transmitir, para poder enseñar y para que nuestros alumnos pudieran aprender. En el año 94, aquí estamos dando un salto importante, pero es clave que Antonio Damasio, este portugués, evidenció la existencia de la amígdala, este orgánulo dentro del cerebro en el que residen el manejo de las emociones y a partir de ahí condiciona todas las respuestas del cerebro, ¿no? Posteriormente, en el año 95, Claude Steiner, un alumno de Eric Berne, el creador del análisis transaccional, escribió un libro que se llamaba La educación emocional. Aportaba un valor extraordinario a la educación emocional porque hablaba sobre la necesidad de la emoción en su dimensión ética. Y decía que las únicas habilidades emocionales que mejoran la vida de las personas a largo plazo son las centradas en el corazón. Entonces, podemos tener buenas habilidades formales, como decía al inicio, pero efectivamente el condicionante emocional está ahí y el tener el valor ético del uso de las emociones va a ser determinante en la comunicación que mantengamos con las familias como profesores. Bueno, vamos a centrarnos en unas pocas, 3 herramientas o 3 recursos dentro de lo que es la inteligencia emocional. Rafael Vizquerra, en el 2003, hablaba de la importancia de la autonomía emocional. Bueno, definía la autonomía emocional como la capacidad de no verse seriamente afectado por los estímulos del entorno. Y se trata de sostener de alguna forma la invulnerabilidad. Les voy a poner, si me permiten, la familiaridad de la ilustración
el escenario en el que España es campeona del mundo de fútbol. Allá en el 2010, a 2 minutos de que terminara el partido, un jugador, Iniesta, mete gol y ese gol hace campeona del mundo la selección española de fútbol. A 2 minutos de que terminara el partido. Todos los españoles allí saltando, los jugadores saltando, celebrando el gol, porque total quedaban 2 minutos. En aquel momento que yo estaba viendo el partido, me llamó poderosamente la atención la reacción del seleccionador, del entrenador. No se movió. Es que no se le movió el bigote, no sonrió. Cuando posteriormente en alguna entrevista le preguntaron que por qué había reaccionado así y no se alegró, dijo, es que quedaban 2 minutos de partido. Y en 2 minutos se puede perder un partido. Bueno, yo creo que de alguna forma, cuando nos encontramos con los padres, tenemos que tener presentes que en 2 minutos puedes perder la confianza con unos padres. Se puede perder en cualquier momento. Y esta idea de autonomía emocional, de tener una conciencia del escenario, de tener un control sobre las emociones de uno, tiene que estar en todo momento que trabajas como docente. Porque si no, has perdido el partido. Puedes perder el partido. Si te dejas llevar por la emoción, por la alegría, por celebrar, o puedes abandonarte y victimizarte del escenario en el que vives como profesor, puedes perder la confianza de unos padres, la de un niño, la de tus compañeros. Es necesario que mantengamos esta conciencia de autonomía emocional. Otra herramienta importante que nos da el análisis transaccional es el análisis del diálogo interno. ¿Qué es lo que me digo? ¿Y qué relación hay entre lo que pienso, siento y actúo? Me puedo decir muchas cosas acerca del padre o de la familia que tengo delante, pero tenemos que hacer siempre, conservar la profesionalidad de saber actuar. Saber qué pienso es muy importante para saber qué me digo, porque ahí es en donde podemos perder el control y empezar a tener un diálogo interno en el que nosotros mismos nos estemos desautorizando, nosotros mismos nos estemos invalidando para tener esa autonomía emocional. ¿Cuántas frases nos podemos estar diciendo? Ya sabía yo que este padre me iba a decir, ya sabía yo que a estos padres no les iba a gustar, uy, al final va a pasar lo que yo pensaba. Todo este diálogo interno que hacemos que se convierta el pronóstico en un diagnóstico de que estos padres no van a entender toda la grandeza de esta innovación que les quería transmitir. Bueno, para esto es muy importante que cuando terminemos un encuentro con las familias estemos muy atentos a con qué sentimiento me quedo del encuentro. Si tengo un sentimiento de insatisfacción, de satisfacción, si he establecido una batalla con ganadores y perdedores. Si he hecho eso, creo que entonces he entrado en un juego psicológico. Y ojo, porque en el momento en el que accedemos a los juegos psicológicos, hemos perdido. Ya hemos dejado de ser profesores, hemos dejado de ser docentes. Y aquí es donde necesitamos, hay un momento en el que cuando hemos terminado de hablar con las familias, uno tiene una sensación. Yo les invito a que se escuchen en ese momento. Es apenas segundos
en lo que uno termina de hablar y acomete otra acción. A lo mejor son décimas, por favor, consérvelas. Escúchense. Si pudieran registrarlo para pararse luego y detenerse, ¿qué me dije cuando terminé? Porque esa es la esencia y la realidad de lo que ha transmitido. Escúchense. Luego hay otra importante herramienta que nos aportó Stephen Kapman en el año 68. Stephen Kapman también era alumno de Eric Berne y fue el creador de la teoría de los juegos psicológicos por excelencia, ¿no? Creó la teoría del triángulo dramático. Este triángulo es, digamos, un esquema para el análisis de la comunicación en el que puede suceder entre dos o más personas, pero que para el análisis, Kapman hace un análisis triangular de esta comunicación. Y lo triangula con tres figuras: el perseguidor, el salvador y la víctima. Para esto, podemos pensar que hay escenarios que técnicamente existe este triángulo. Un ladrón que roba y llega un policía. Bien, estaríamos hablando de un triángulo técnico. Pero hay escenarios en las organizaciones en los que estos triángulos suceden de forma dramática. Suceden de forma dramática cuando suceden sin más finalidad que la de continuar la existencia de los roles. El rol de perseguidor, el de salvador o el de víctima. Bien, el rol de perseguidor se define porque es en la comunicación el que culpa, intimida, amenaza, descalifica y hace un abuso de su poder. En una relación entre profesor y familia puede existir un juego de poder y puede entrar uno a coger el rol de perseguidor. En unas ocasiones hay familias, en otras ocasiones son los profesores los que persiguen, según muchas veces, dependiendo de la cultura del centro escolar. Hay profesores que ven a la familia más como un cliente al que tuvieran que satisfacer, y entonces es frecuente que el profesor pudiera entrar ahí como una víctima, ¿no? Y en esos escenarios es frecuente que la familia entre como perseguidor. En otras ocasiones son los profesores los que entramos como perseguidores a decirle al padre todo lo que no hace y a exigirle la comprensión de conocimientos pedagógicos o de recursos que ellos no tienen. Hemos dicho que eran tres los roles. Nos queda por explicar el salvador. Si bien la víctima entra en la comunicación manipulando, necesitando que la persigan o que la salven, y transmite frecuentemente mensajes como pobre de mí, ¿no? O seguro tú sabes hacer esto mejor, o seguro usted, que es el profesor, puede hacer esto mejor que yo, que solo soy la madre o solo soy el padre, pobre de mí. O profesores que dicen, no, seguro que ustedes en la familia tienen competencias para poder hacer esto, que yo como profesor, si ustedes quieren, yo puedo hacerles, ¿no? Y entonces la víctima puede entrar así. El rol del salvador es el que protege, es el que salva. Es ese profesor que ustedes no se preocupen, yo me encargo de su hijo, ¿no?
es el que castiga muchas veces al perseguidor. Esas familias que a veces van en busca y captura del profesor a llamarle la atención porque suspendió a su hijo. ¿Y qué ha hecho usted con mi hijo? ¿No? O el salvador también se define como la persona que da la ayuda, muchas veces anticipándose a que el otro la pida, e inconscientemente hace que los demás dependan de él y que al final le terminen necesitando. Se hace necesario porque da una ayuda que no piden los demás. Y es una forma de perpetuar la dependencia. Esto es importante que el profesor diferencie en no sentirse querido por sentirse necesario. Como profesores somos necesarios para nuestros alumnos. Y esto hay que diferenciarlo de sentirse querido, que también el alumno tiene que sentirse querido por el profesor para que acepte críticas, para que acepte límites y para convertirse en una autoridad técnica y moral. Entonces, tenemos los tres roles del perseguidor, el salvador y la víctima. ¿Bien? Es muy fácil que esto se dé en la relación con las familias. Llevamos tres herramientas de la inteligencia emocional. Vamos ahora con las herramientas de la comunicación. Seguramente ustedes hayan escuchado ya sobre esto. Pero no obstante, quiero clarificar en qué términos se definen estas herramientas. La escucha activa. Seguramente tengan conocimiento de qué es la escucha activa. Pero en educación tiene un matiz especial. La escucha activa, si bien en un entrenamiento formal de lo que es la escucha activa se puede identificar por señales en las que damos una escucha sin juzgar, sin interrumpir, sin coaccionar, sin intervenir para contar inmediatamente lo nuestro. Diría aún más, en educación, el escuchar tiene más el valor de hacer sentir al que habla que lo que dice es importante para mí. Y esto con las familias es clave. Para nosotros, nuestro alumno es su hijo y es importante para nosotros. Y eso es un puente de unión con las familias. Por ese puente podemos caminar para transmitirles la innovación. Pero primero tendremos que escucharlos. Tenemos que escucharlos haciéndoles saber la importancia de que su hijo, su situación familiar es importante para nosotros. La asertividad hay quien la define como la capacidad de saber decir que no. Bueno, yo ahí, si me permiten el matiz, la asertividad, un estilo comunicativo asertivo, es ese que se da en el que se produce un acuerdo de necesidades. Yo como profesor tengo que decirte que no, mantener unas normas de aula, mantener unas normas en el centro, pero no voy a ir contra ti. Decía Concepción Arenal, una abogada, una de las abogadas españolas pioneras, ser abogadas penalistas,
que hablaba de tener en España más escuelas y menos cárceles, ¿no? Veía la educación con un valor extraordinario. Bueno, pues esta mujer hablaba de la importancia de perseguir el delito, pero no la persona. Para conseguir el cambio en las familias, es necesario que les tengamos que decir que no. Seguramente les tengamos que decir que no a muchas cosas, pero si les queremos hacer llegar el valor de nuestra pedagogía, tenemos que llegar a un acuerdo y recoger todo su histórico para elegir a qué les decimos que sí y llegar a un acuerdo de necesidades entre la formación que nosotros damos a la familia y la formación que la familia puede recibir. Hay una tercera herramienta importantísima en la comunicación y es la empatía. La empatía frecuentemente se entiende como la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Permítanme otro matiz sobre esta herramienta. Yo, como profesor, puedo ponerme en el lugar de mis alumnos. Como profesor, puedo ponerme en el lugar de la familia con la que trabajo, pero sin perder mi lugar. No soy amigo de mis alumnos, no soy amigo de las familias con las que trabajo. Soy el profesor, el maestro. Y este lugar es inamovible si quiero servir a las familias y si quiero servir a mis alumnos. Serles de utilidad. En el momento en el que abandono mi lugar y sobreempatizo con el lugar de los demás, dejo de servirles de ayuda. Ya no les sirvo. Les serviré como amigo, les serviré como enemigo, si es que he decidido ser su enemigo, no lo sé, pero he dejado de servirles como profesor. Miren, estas herramientas que acabo de exponerles son definitivas para identificar el estilo comunicativo que tenemos. Elena Vieira tiene un libro que es La comunicación en el aula, la relación profesor-alumno, se subtitula la relación profesor-alumno según el análisis transaccional. Y en este libro, Elena Vieira nos dice que según el uso que hacemos de estas herramientas, así se nos define un estilo comunicativo u otro. Un estilo comunicativo más pasivo o inhibido, un estilo comunicativo agresivo o un estilo comunicativo asertivo. El verdaderamente eficaz es el asertivo. Permítanme una ilustración igualmente coloquial, pero que creo que este tipo de ilustraciones son las que fijan a veces el recuerdo. Imagínense en ser multados por un policía. Han infringido y un policía les va a multar. Claro, pueden adoptar diferentes estilos comunicativos frente a la multa. Uno sería, por favor, agente, discúlpeme, perdone, esto no se va a volver a repetir, no me ha quedado más remedio que infringir, yo no quería, tiene usted toda la razón, discúlpeme, no va a volver a pasar, gracias a usted por estar aquí para vigilar el orden. Y ese policía nos perdona y nos dice, ven, puede marcharse. Primer escenario. Segundo escenario. El policía nos multa, pero nos multa regañándonos. Nos multa humillándonos. Nos multa haciendo una exhibición de la multa y del hecho de multarnos. Nos humilla.
En una ocasión me sucedió por una infracción de tráfico. Le dije al policía, mire, agente, o bronca o multa, pero las dos cosas no le voy a permitir. Creo que es necesario separar la bronca de la multa, ¿no? En un tercer escenario, podríamos tener al policía que nos da un trato exquisito, correcto, educado, nos dice buenos días, ha infringido tal artículo del Código de la Circulación, por lo que tiene que abonar y pagar tal importe. Aquí tiene usted su multa, que tenga buen día. Cuando te haces una agencia ya no tienes buen día. Pero lo cierto es que te ha tratado bien. Y el enfado ya es con uno mismo, ya no es con el policía. Bueno, efectivamente, ¿cuál de estos tres estilos de policía nos educa más, nos sirve más? ¿No? Para mí, inevitablemente, fue el último, aquel que me trató de una forma adecuada. ¿Cuántas veces, como profesores, abusando de nuestro poder, cuando tenemos que llamar la atención a un alumno, no hacemos una exhibición? ¿Cuántas veces no utilizamos un castigo para ejemplificar a los demás? Bueno, yo creo que haciendo caso de perseguir el delito y no la persona, creo que todos los alumnos, todas las familias, están en proceso de aprendizaje. A partir de ahí, tienen derecho a equivocarse. A partir de aquí, tienen derecho a aprender. Y a partir de aquí, tienen que responsabilizarse de sus errores. Siempre que en la escuela los errores se vean como proceso de aprendizaje. Creo que esto es condicionante para no establecer peleas de poder, ni juegos de poder, ni con familias, ni con alumnos. Una comunicación asertiva es una comunicación directa. Es una comunicación sin dobleces, que nos da poder, nos da transparencia y habla mucho de la calidad humana, de quien ejerce la autoridad. Creo que si hablamos de innovación pedagógica, no podemos perder este referente. Tenemos que tener claro, presente, durante todo el desempeño de nuestra profesión, que con quienes tratamos tenemos que tener actitud maestra. Tenemos que mantener una actitud asertiva, porque nos toca también como profesores hacer valer muchas normas, porque si no, no se puede dar el hecho educativo. Si no hay ninguna norma, nunca estamos dando desprotección a las familias y a la comunidad educativa. Todas las comunidades tienen unas normas y todos los juegos tienen unas normas, ¿no? Si acaso lo que diferencia un juego psicológico de un juego como el parchís es que los juegos tienen principio, tienen fin, y los juegos psicológicos se perpetúan en las relaciones humanas. Por eso es tan importante establecer comunicaciones de asertividad para no establecer juegos psicológicos. Quiero concretar ahora las pautas
que bueno, he tratado de elaborar a partir de la exposición y del análisis de estos pilares de la comunicación y de sus herramientas y de este enfoque de análisis de la comunicación aplicado a una comunicación con las familias cuando tenemos que transmitirles una innovación pedagógica o un proyecto educativo, ¿no? Primero, ser maestros con los padres. Tienen derecho a equivocarse en su proceso de aprender a ser padres. Tienen todo el derecho. Y nosotros, como profesores, también tenemos derecho a equivocarnos. Lo mismo que tenemos el derecho, tenemos la responsabilidad de aprender de nuestros errores. Y en esto, por favor, les pido, si se equivocan, no se juzguen, empodérense para aprender, pero no se descalifiquen, porque eso es entrar en juegos psicológicos con uno mismo para perpetuarse el no aprender y el no cambiar. Una segunda pauta. Establecer las entrevistas desde una actitud de colaboración, de ganar, de empatizar para que se puedan aceptar críticas. No puedo entrar directamente a una entrevista con padres en donde les quiero exponer algún argumento pedagógico de innovación, entrando con una crítica. Primero, hay que escuchar. Tercero, cumplir con la responsabilidad profesional de tener preparada la entrevista, de tener preparada la exposición y de tener preparado un argumentario. Esta preparación no nos puede cegar a que sea lo único de lo que hablemos y a que sea lo prioritario en el encuentro. Porque, como decía, estamos para servir a familias y alumnos y así tiene que ser. Entonces, primero escuchar y después podremos exponer nuestro argumentario. Pero el argumentario hay que llevarlo preparado. Importante. Siguiente pauta, cerrar encuentros concretando tareas para cada una de las partes. Establecer acciones concretas, acciones que podamos revisar con las familias. Bueno, mira, vamos a probar este proyecto. Se va a poner así en el centro. ¿Qué podemos hacer para ir valorando cómo se va adaptando tu hijo a este proyecto? Podemos concretar un segundo encuentro, podemos revisar esta situación y cerrar ese encuentro con otro en donde vamos a revisar el anterior. Siguiente pauta, contrastar, redefinir antes de cerrar aquello que no sea explícito para nosotros, aquello que pueda dificultar a la carga una comunicación transparente. Perdona, se puede hacer perfectamente al finalizar la reunión, antes de finalizar la reunión. Perdona, hay algo que quiero aclarar antes de despedirnos, quiero dejar claro. En el centro vamos a hacer esto, vosotros vais a hacer esto otro, y ahí estaríamos llegando a clarificar el plan de actuación. No me ha quedado claro lo que has querido decir con esto otro que me dijiste, ¿no? Buscar la transparencia en la comunicación es aplicar ética en la comunicación y que es la mejor prevención para los juegos. Importante, la sexta pauta, ser fieles al ideario del centro. Un profesor representa una organización. No puedes transmitir
una convicción sobre un proyecto educativo, sobre una innovación pedagógica cuando no la tienes. Eres del equipo de tu colegio, eres profesor y no estás solo cuando hablas con las familias. Representas un equipo, un claustro de profesores. Y ahí no podemos entrar en complicidades con padres, no podemos entrar a vernos solos, ni a que la organización nos vaya a perseguir. Tenemos que hacer valer las normas de la organización, la jerarquía de la organización y procurar siempre ayudar a la familia y siempre contando con el apoyo de la organización. Y una última pauta, no se juzguen. Lo he dicho muchas veces durante la exposición, el valor de la autonomía emocional está en no juzgarse, sino en aprender de uno mismo. Decía Buda que el maestro es la única profesión que se hace a sí mismo. Yo creo que se hace a sí mismo. En mi trayectoria como docente, llevo desde el año 94 trabajando en educación y mi crecimiento profesional ha ido paralelo a mi crecimiento personal. No podemos trabajar en ayudar a los demás si no nos conocemos a nosotros mismos, si no nos empoderamos a nosotros mismos, no podemos empoderar a los demás. Finalmente quiero transmitir la importancia de que una innovación pedagógica supone ser pedagógico con las familias, no solo con los alumnos en nuestro aula, no solo tener el repertorio adecuado con las técnicas didácticas para llevar a cabo esa innovación pedagógica, sino también contar con que tenemos unas familias detrás de nuestros alumnos con los que tenemos que ser igualmente pedagógicos, ¿no? No quiero terminar mi intervención sin hacer referencia a la cita de Michel de Montaigne que decía: la palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha. Yo quiero darles las gracias por la atención, por la escucha y por su tiempo. Muchísimas gracias, María, a ti. Hay unas preguntas aquí que no sé si procede en el chat, que no sé si procede responder o no. Teresa. Sí, María, tenemos unos minutos y nos encantaría que nos respondas. Algunas preguntas son como que pueden responderse con una sola intervención. No sé si quieres que te las lea o tú las lees sola. Bueno, si quieres yo puedo leerlas, tengo el chat abierto, o sea que... Chévere, te escuchamos. Muchísimas gracias. Sí. Muy bien, bueno, pues le han parecido, hay una primera intervención en donde parece muy interesante lo que dije respecto a lo que siento, pienso y actúo, ese diálogo interno. Bueno, sobre esto hay información y formación no solo desde el enfoque del análisis transaccional, como he comentado, sino que el diálogo interno es, el análisis del diálogo interno se puede hacer desde múltiples enfoques, ¿no? Yo en cualquier caso invito a que se practique, sea el enfoque que sea, ¿no? Un tema muy interesante, realidad intensa de la vida actual de los maestros. ¿Qué sugerencias útiles podemos aplicar al momento de tratar con padres difíciles que por cada cambio innovador aplican excusas, inclusive fuertes críticas o malentendidos entre otros padres? Bueno, efectivamente, lo que más nos conecta con los demás es tener un enemigo común, ¿no? Y quizás lo hemos podido vivir muy bien ahora en la pandemia, donde vecinos nos hemos conectado, que nunca estábamos conectados, pero nos hemos empezado a conectar entre vecinos, nos hemos empezado a conectar en la sociedad
incluso entre enemigos, ¿no? Teníamos un enemigo común que era el virus. Digo teníamos, lo seguimos teniendo, ¿no? Pero bueno, pues aquí por lo menos en Madrid estamos a punto de pasar de la fase 0 a la 1, con lo que a lo mejor hasta ya podemos empezar a salir sin tanta restricción de horario, ¿no? Pero bueno, creo que efectivamente he dado al final unas pautas que espero hayan podido servir de respuesta a esta pregunta, ¿no? Creo que efectivamente manteniendo una actitud asertiva estamos poniendo límites a padres que intentan contagiar ese malestar con los cambios, ¿no? Tengo la información, de hecho tenía preparado un PowerPoint que he pensado en compartir, finalmente no, porque el PowerPoint a veces pues creo que se pierde algo de la comunicación y bueno, tener el PowerPoint lo comparto exactamente igual, yo lo puedo enviar a Teresa, lo envío a la organización y por supuesto encantadísima de compartirlo porque además todas las referencias bibliográficas que he ido haciendo durante la exposición, ahí están referidas, están adjuntas, incluso con la portada del libro, que creo que es muy necesaria esa imagen, ¿no? No solamente la referencia bibliográfica de APA, ¿no? Entonces, ahí va, aquí viene Teresa, dice, tal vez tenía diapositivas porque no se visualiza nada. Decidí al final no compartir por esto, pero creo que la exposición se puede compartir perfectamente las diapositivas y encantada de hacerlo. Aquí también personalmente se identifica con la expositora, puesto que el empleo de ejemplos coloquiales es mejor para la aprensión de un tema. Efectivamente, así lo creo. Es correcto hacer que los estudiantes sientan vergüenza por sus actos inadecuados, sobre todo por aquellos actos en los que han dañado a otros. Bueno, esto lo comenta Ruth. Creo que la humillación o la vergüenza, el hacer pasar vergüenza, limita y efectivamente es una herramienta que hace cambiar la conducta a corto plazo, pero a largo plazo genera venganza. Creo que se tiene que sentir el reconocimiento y efectivamente se tiene que sentir por parte del otro, tiene que hacer el reconocimiento y el compromiso de cambio. Hay quien siente vergüenza, la vergüenza pasa y continúa. Creo que el pedir perdón pero reincidir es una manipulación y creo que en esto pues los cambios se consiguen más de una forma más duradera, más a largo plazo cuando hay un reconocimiento y hay un cambio, ¿no? Más que buscar la vergüenza. Hacer pasar vergüenza es muy fácil, mucho más que conseguir el cambio. ¿Qué hacer cuando las madres vienen y gritan, ofenden a los docentes y solo exigen derechos antes de preguntar lo que pasa? Mira, esto sucede mucho con los estudiantes de nacionalidad venezolana y con los de española. Sucede con todo padre que expira sus culpas de desatención hacia sus hijos persiguiendo al padre, persiguiendo al profesor, perdón. Esto sucede. A mí me han dicho, bueno, yo he escuchado de todo en el colegio. He escuchado de todo. He sido jefa de estudios durante 10 años y he escuchado cosas como, María, a ver si haces que mi hijo estudie aunque sea un magisterio. Y decía, pero bueno, ¿cómo? Si yo soy magisterio, ¿cómo me estás diciendo que estudie aunque sea eso? ¿No? No podía entenderlo. Bueno, pues son así. Hay padres que son así, ¿no? Creo que efectivamente hay que mantener esa templanza y no perder la actitud maestra. No podemos responder al grito con el grito, ¿no? Creo que hay que poner el límite y hay que decir así no y decirlo tantas veces como sea necesario. Hay padres que incluso a mí me han gritado delante de niños
en el patio del colegio porque era una de mis funciones era el de controlar las entradas y salidas del centro y efectivamente yo tenía que estar ahí y había padres que venían con todas las formas perdidas y con todas las formas perdidas le decía, por favor, vamos a pasar dentro y yo encantada le escucho, pero aquí así. ¿No? Y ver cómo los niños sentían vergüenza de sus padres. ¿No? No sé si me estoy dejando alguna pregunta más. Saludo, buenas tardes. ¿Qué hacer con una familia de padres de familia que buscan que sus hijos siempre saquen buenas notas y persiguen a cada docente? Sí. Son padres que persiguen a profesores. Aplicar la ética docente. Hay que mantenerse, hay que ser resiliente. No solo resistente, sino también resiliente, tener resiliencia. ¿No? Esa capacidad de mantenerse en el compromiso con uno mismo. Ahí. Hola María, cuando hablas de empoderarse, ¿a qué te refieres y cómo te empoderas? Justo asegura. Bueno, yo creo que empoderarse es el ejercicio de sentirse válido para la acción que uno va a cometer y ser responsable. ¿No? El sentirte válido o infravalorarte depende de ti, de tu formación, de tus argumentos y del valor que tú te das. No ya el que te da la organización, sino el que te das tú con el lugar que ocupas en la organización. Si eres el profesor, eres el profesor. Un padre te grita, mire, así no, así no, así no. ¿No? Pero no por eso, porque un padre te ha gritado, sentirte gritado. Ese es el empoderamiento. ¿No? Es decir, poder ponerte por encima de la situación y decir, este hombre, ¿cuánta educación le falta? Pero a mí no me falta educación y no me va a faltar nunca. ¿No? Ese es el empoderamiento, el de estar por encima de la situación. ¿No? Y que desde luego es algo a lo que he llegado no sin haberlo pasado mal, no sin haber sufrido, sino habiendo hecho un proceso de aprendizaje mucho sobre coaching y de profesorado, ¿no? De cómo aprender a sobreponerse a estos escenarios. ¿No? Cómo crear buena empatía con los padres y madres mal educados que no escuchan razones. Bueno, esto es la empatía que hay que tener con el mal alumno, ¿no? Y creo que se gana muchísimo, muchísimo. Cuando alguien te viene con malas formas, pero escuchas lo que necesita y le dices, creo entenderte que lo que necesitas es esto porque así no me estoy enterando. ¿Me puedes decir qué es lo que necesitas? Y conviertes la queja en una petición. Ese recurso lo puedes tener tú. El de convertir una queja, porque vienen a quejarse, no vienen a hacer una petición, a exponer unos argumentos con los que validar su necesidad. No, vienen a quejarse. ¿No? A una queja infundamentada, vienen absolutamente viscerales, ¿no? Y esto sí que es verdad que es necesario que tengamos los propios profesores los recursos, ¿no? ¿Qué más preguntas puedo responder, Teresa? Se me están yendo del chat y no sé si estoy dejando algunas sin responder. No, yo les estoy descartando las que ya respondiste, pero me parece esta como para cerrar. Dice, la ética también se ve en la amistad entre compañeros. Claro está que siempre sea el apoyo, todo lo positivo y legal. O sea, un poco también las relaciones entre los compañeros docentes. Eso podrías abordarlo. Eso es, efectivamente. La ética docente es la ética que hay entre los compañeros. Y todos hemos tenido compañeros que no son válidos y no son profesores válidos. Pero a lo mejor eres tutor del grupo y tienes un profesor que está siendo conflictivo entre las familias y es tu compañero, ¿no? Bueno, toca tener conversaciones difíciles también con compañeros. Y yo me he visto tomando la decisión de si tenía que ser yo
o tenía que ser el superior el que tuviera la conversación difícil con el compañero, ¿no? Prefiero ser yo. Mira, tengo estas quejas de padres y hay muchos compañeros, ¿eh? Se justifican. No, bueno, eso es que ese padre, no, bueno, es que ese alumno, no, es que yo ya le he dicho, bueno, vale, ¿qué vamos a hacer? Porque ya tengo tantas familias, tengo tantas quejas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? Porque aquí nos va el sueldo de los dos, ¿no? Y el trabajo de los dos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Creo que hay que tener el valor de mantener esta ética, ¿no? Muchísimas Entonces, gracias, María. Ha nada, sido Teresa. muy reconfortante tu charla realmente. Creo que nos has empoderado como docentes. La misión, si esa es la misión, la veo muy cumplida. La forma en que tú expones, la dulzura con que dices cosas tan ciertas, tan claras, creo que nos motiva a todos y nos conecta con nuestra misión de ser docentes. Porque Muchas realmente gracias. el docente no solo está con los estudiantes, no solo está con los niños y con la cantidad de situaciones que se presentan, sino también con los padres. Y creo que esa lucha a veces es más dura que la que tenemos con los niños en el aula. Así que esta charla realmente, por lo menos para mí, yo estoy segura que para los 850 participantes que están escuchándote, tiene que haber sido un aliciente y un impulso para continuar con nuestra labor. Así espero, esa es la intención y desde luego una satisfacción tremenda que estos comentarios que haya podido llegar en esta distancia, de verdad. Por supuesto, Teresa, te hago llegar el guión preparado, la presentación preparada, sin ningún problema para que compartas con estos 838 participantes que desde luego por estar aquí y escucharme ya se merecen. Muchísimas gracias. Ha sido realmente una exposición extremadamente buena. Creo que es perfecta en este momento por las circunstancias que estamos viviendo y por muchas situaciones para los maestros que a veces desmotivan, pero que palabras como las tuyas, charlas como las tuyas nos motivan y nos comprometen. Muchísimas gracias, María. Para el Colegio Levigoski, para todos los participantes, ha sido un honor tenerte aquí. Agradecemos a la Universidad Camilo José Cela por habernos dado tu contacto, haber permitido que estés con nosotros y también a la Universidad de los Hemisferios, que ha sido realmente el auspiciante principal, de hecho el único auspiciante que nosotros tenemos externo a lo que es la organización de la institución, y ellos van a otorgar una certificación a todos los docentes que están participando en estas ponencias y en un curso que lo están haciendo online. Ese certificado es también un acto de generosidad de la Universidad de los Hemisferios y por eso tienen nuestro reconocimiento, agradecimiento de todos los profesores ecuatorianos que estamos participando. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias. Y gracias a todos compañeros. Nos volvemos a ver en 5 minutos para que tomen un descansito. Gracias, María. Hasta pronto. Que estés Hasta muy bien. pronto, Teresa. Gracias.
Hola nuevamente a todos. Continuamos con nuestras ponencias el día de hoy. El día de hoy, en este momento, nos va a acompañar el magíster José Alberto Flores. Él es un investigador ecuatoriano. Ha trabajado muchísimo en el tema de evaluación de estándares educativos. Nos trae temas muy importantes para la actualidad, para nosotros como maestros. Él es un gran ser humano, ama a la educación, eh, sabe que la educación es el mejor o el único medio para poder mejorar la sociedad. Es una persona muy generosa, muy apacible y más que nada es un gran ser humano. José, bienvenido el día de hoy a este encuentro de innovación pedagógica que estamos desarrollando con maestros de todo el Ecuador. Tenemos un grupo importante de maestros acá de la sierra y otro, casi el 50% que pertenece a la costa y a la Amazonía. Los maestros, el día de hoy estamos aquí juntos, convencidos de que la mejor forma de aportar a la patria es a través de nuestro trabajo y nuestro trabajo es educar a las nuevas generaciones. Gracias por estar aquí, José, gracias por aceptar esta invitación y les dejo a ustedes con José Flores. Un abrazo, José. Muchas gracias, Teresa. Realmente es un honor poder compartir con ustedes este espacio, compartir con los docentes de la costa, de la sierra, de la Amazonía, y sobre todo poder compartir algunas ideas, aclarar algunas inquietudes respecto a los estándares, respecto a la evaluación educativa, respecto a la importancia de generar una serie de indicadores que sean pertinentes para la mejora del Sistema Nacional de Educación, de nuestro sistema educativo, que básicamente no podríamos hablar de mejora del sistema educativo si no hablamos de la mejora en los aprendizajes de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de las personas jóvenes, adultas, que se encuentran desarrollando aprendizajes en las instituciones educativas. En ese sentido, creo que al hablar del sistema educativo ecuatoriano es hablar de rostros concretos, es hablar de esfuerzos que hacen efectivamente docentes en el día a día, que hacen directivos, que hace un sinnúmero de personas que están involucradas en el mismo. En ese sentido, cuando me referiré en mi intervención del sistema educativo, me estoy refiriendo a rostros concretos. No es una idea abstracta, no es una idea o una mera idea, sino son rostros concretos, personas que en ese sentido debemos ir, entre todos los actores de nuestra sociedad, debemos ir determinando mejoras constantes para los aprendizajes. Hay muchas experiencias en investigación que determinan que justamente la educación es el mejor elemento, la mejor herramienta para el progreso de los pueblos. Les he preparado unas láminas que sistematizan mi intervención. Voy a compartir en este momento. Son 13 láminas que van básicamente a ir presentando esta relación entre estándares de calidad educativa que tiene el país, ya tiene un recorrido, ya tiene cierta experiencia. Debemos familiarizarnos mucho más. Creo que en nuestras instituciones educativas trabajan mucho con la política curricular. El país tiene una política de estándares educativos que se relacionan con una política de evaluación educativa que justamente tiene que ir produciendo indicadores, que justamente tiene que ir produciendo información para que no solamente el Estado esté utilizando esa información, sino que también vayamos generando una cultura donde nuestras instituciones, nuestros directivos, los propios docentes podamos
utilizar la información que se va generando en el país. En ese sentido, yo tengo un objetivo en la presentación que voy a desarrollar, que es básicamente hacer una lectura crítica de los estándares de calidad educativa, y básicamente propongo dos objetivos específicos. Primero, conocerlos, ver su definición, ver su estructura, ver su clasificación, y posteriormente referirnos sobre todo a los estándares de desempeño docente y de gestión escolar. Creo que es importante hacer algunas consideraciones de contexto. O sea, en medio de una pandemia, hablar de estándares educativos puede resultar un poco pertinente. Desde mi postura, creo que es muy pertinente hablar de estándares de calidad educativa. Hoy más que nunca necesitamos conocer cómo funciona o cuáles son las políticas que se interrelacionan en nuestro sistema educativo. Y claro, me parece que es importante empezar por 5 consideraciones de contexto, ¿no? La primera es considerar que los sistemas educativos se estructuran en 3 niveles. Un nivel macro que ve al sistema, un nivel medio que ve sobre todo a las instituciones educativas, y un nivel micro que ve a las aulas, le pongo entre comillas porque tal vez justo en el contexto actual la aula, ya, o sea, debemos ir más allá de pensar el aula, la interacción del aprendizaje y la enseñanza ahí, sino pensar justamente espacios, entornos o ambientes de enseñanza y de aprendizaje. La presentación que la voy a desarrollar va sobre todo a focalizarse en el nivel macro, es decir, mirar al sistema, justamente un sistema interrelacionado con otros niveles, con instituciones, con estudiantes, con docentes. También una consideración importante es que hoy más que nunca necesitamos indicadores en los sistemas educativos para determinar el impacto que hemos tenido en los aprendizajes de nuestros estudiantes, para tomar las mejores decisiones, las decisiones más pertinentes. Es importante medir, no con el afán de generar una visión positivista de la educación, sino es importante para que estos indicadores, los resultados de las evaluaciones que se van desarrollando a nivel de sistema, puedan constituirse en un elemento más para la planificación de los procesos de enseñanza y también para la mejora de los mismos. Hoy más que nunca, como lo digo, el país necesita indicadores pertinentes, claros, que estén articulados entre lo que nos dice la política curricular con lo que nos dice una política de estándares. Vamos a ver que los estándares son el medio que conecta el currículo que las instituciones deben fomentar, que los docentes deben desarrollar con los procesos de evaluación que se hacen al sistema. Entonces, Ecuador tiene ahí un gran desafío, ¿no? De justamente generar indicadores pertinentes. Esto igual en un contexto regional es importante generar estas herramientas. En este mismo marco es importante revisar qué sucede con los procesos de evaluación en los diversos sistemas educativos y qué sucede en cuestiones de evaluación. Pues básicamente muchos países han suspendido las evaluaciones estandarizadas. Lo que están realizando son adaptaciones para que se puedan tener evaluaciones de carácter diagnóstico. En este sentido, se convierte esto en una oportunidad para que los países puedan ubicar a las evaluaciones en el lugar que les corresponden, ¿ya? De manera que si evaluamos al sistema, efectivamente se generen procesos de mejora al sistema y que tal vez no estén condicionando o generando algunos grados de consecuencias, se denominan estos, a estudiantes o a docentes, sino que si se plantea una evaluación al sistema, ya sea en el componente de docentes o en el componente de aprendizajes, justamente se generen procesos de mejora para el sistema. Hoy más que nunca la evaluación debe reforzar su rol formativo, ¿ya? En este sentido, tal vez si vemos lo que sucede a nivel macro, a nivel meso o a nivel micro, vamos viendo que este elemento del carácter formativo de la evaluación se va asumiendo
por docentes, por instituciones educativas o por los mismos estados para que justamente se pueda superar una visión que reduce a la evaluación a la calificación o a establecer una etiqueta, un número, una letra a los estudiantes. La evaluación formativa como tal, y creo que aquí estamos entre docentes, estamos entre gente que se relaciona con el ámbito educativo, sabemos que los procesos de retroalimentación, evaluación y mejora van de la mano. En ese sentido es importante revisar eso. Cuando hablamos de estándares, cuando hablamos de evaluación, entramos en el ambiente de pensar la calidad educativa. Y rápidamente, haciendo un paneo de la literatura respecto a calidad educativa, es necesario determinar algunas acepciones, determinar sus usos educativos, tener algunas consideraciones, saber que cuando se inició o hacemos una rápida búsqueda del término calidad, encontramos acepciones, algunas de estas dan cuenta de superioridad o excelencia, otras acepciones dan cuenta del uso de la palabrita calidad en educación. Si empezamos a revisar más la literatura, nos damos cuenta que la palabrita calidad tiene que ver con la inversión en capital humano, en desarrollo económico, en compensación social, igualdad de oportunidades también. Esto, si revisamos tal vez una literatura de los 80s, de los 90, se van viendo más estas tendencias de revisar el elemento de calidad. En el ambiente educativo se ha estabilizado mucho el uso cuando hablamos de rendimiento escolar, cuando hablamos de resultados de aprendizaje, cuando hablamos de sistemas de evaluación. Hay un discurso de eficacia y eficiencia también presente en este elemento. Y bueno, ha generado esto algunas problemáticas, ¿no? Tal vez pensar la calidad de la educación con una obsesión extrema por la competitividad entre instituciones o entre países. Véase los resultados de las pruebas PISA que nos da, por ejemplo, unos componentes de contexto, unos componentes de los factores sociales que se relacionan, que son muy importantes, pero que no son utilizados, o que tal vez todo el tema de la prueba PISA se transforma en un numerito, ya que le ponen un ranking de países y que tal vez no he sacado el jugo toda la información y toda la inversión que los estados hacen para el desarrollo de estas evaluaciones y por lo tanto de indicadores. También, bueno, se ha desarrollado una literatura para concebir mediciones de la calidad, comparaciones, resultados, etc. Una de las principales visiones que en lo personal a mí me ayuda mucho en el momento de hablar de calidad es esta que se ha estabilizado en la red de Fe y Alegría, ya entender a la calidad como un proceso histórico, que se nutre de un contexto, que al hablar de calidad es también hablar de ciudadanía, que está ligado a un concepto de equidad, de igualdad de oportunidades. Entonces es como complejizar un poco más la calidad, ¿ya? ¿Cómo se ha desarrollado esto también en el país? El concepto de calidad educativa es, si mirábamos el plan decenal que estuvo vigente en el país, lo mirábamos o se miraba como un mejoramiento del sistema de evaluación, se hablaba también de un sistema de rendición de cuentas, se hablaba de justamente estabilizar un sistema de medición de algunos componentes del desarrollo de los aprendizajes. Si revisamos la ley de educación, cuando cuando hablamos de calidad, y esto está vigente, hablamos también de calidez, hablamos de un derecho de las personas a una educación
que efectivamente tenga resultados en el mejoramiento de sus aprendizajes y por lo tanto de sus habilidades y por lo tanto de sus vidas, ¿no? En el 2018, en la reforma a la LOE, se hizo un elemento importante, yo lo rescato, que al hablar de calidad educativa, se habla de un proceso de autorreflexión, de mejoramiento, que básicamente trae a cada uno de los actores ya a ser un miembro o un actor muy activo cuando se habla de calidad, ¿ya? Cuando tenemos en el país también el elemento de calidad educativa, hablamos también de estándares de calidad educativa. Entonces, ¿para qué nos sirven los estándares de calidad educativa? Justamente para determinar algunas orientaciones al momento que se generan mediciones, ya sea por actores externos, ya por ejemplo el Instituto de Evaluación Educativa en el país, o por también actores internos. Yo siempre he sido uno de los actores que ha mencionado que debemos generar una cultura en donde no solamente se trabaje con una política curricular, lo decía al inicio, sino también que se trabaje y se articule con el accionar educativo con la política de estándares, ya que ahí de cierta forma se van graduando en cuestiones de aprendizaje, por ejemplo, los niveles de logro mínimos o tal vez cuando uno va más allá del elemento planteado en el currículo, entonces se empieza como a graduar y por lo tanto se constituye en una orientación, en una herramienta más que nuestros docentes, que nuestros directivos, que el mismo Estado puede tener al momento de planificar o al momento de determinar una concepción específica de calidad para cada contexto. Cuando ya hablamos de los estándares, yo lo dije al inicio, el país ha venido desarrollando algunas capacidades. Antes de la ley del 2011 no había una política de estándares. En el 2012 el reglamento ya determina que el país debe desarrollar un elemento de estándares. Al hablar de estándares educativos no es igual de hablar de estandarización, ¿ya? Sino de hablar de orientaciones claras, precisas, que ayuden al desarrollo de los aprendizajes por un lado o el desempeño profesional por otro lado. En el 2012 tuvimos la primera propuesta de estándares educativos. Hubo la reforma curricular, se establecieron criterios de evaluación, destrezas con criterio de desempeño, se logró estabilizar un modelo con básicos imprescindibles, básicos deseables, y se generó la propuesta que en este momento está vigente, ya en el 2016. Han pasado 3 años, han pasado 4 años, ¿ya? Y el país empezó a utilizar este marco referencial para sus procesos de evaluación. Tuvimos también una reforma a los estándares de gestión escolar y de desempeño profesional en el año 2017 y luego en el año 2019 y también en el año 2020 se expidieron estándares de aprendizaje para bachillerato técnico, ya que los del 2016 hacían referencia a las 4 áreas básicas, más educación física, más educación cultural y artística. En el 2016 hacia adelante se establecieron también niveles de logro. Antes no estaba como especificado los niveles de logro y estas consideraciones que les menciono que las propuestas de estándares tienen, no estaban especificadas en la propuesta del 2016. Entonces, tal vez ya adentrándonos un poco más en la definición de los estándares de calidad educativa en el país, estos son definidos por, en este caso, el Ministerio de Educación y son utilizados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Los estándares como tal son descripciones de los logros esperados, por eso yo les mencionaba, son algunas orientaciones que tienen los diversos actores,
de los logros esperados respecto a los estudiantes, a los profesionales del sistema y a los establecimientos educativos. En este sentido, la propuesta actual presenta estándares curriculares o también llamados estándares de aprendizaje que deben estar alineados con el currículo nacional obligatorio. En este momento están alineados al currículo por medio del criterio de evaluación, de que una correspondencia ahí. También están los estándares profesionales referidos al desempeño de los docentes y de los directivos de los diversos establecimientos educativos, y están los estándares de gestión de los establecimientos educativos. Tal vez revisando un poco o teniendo un esquema, ya tenemos a nivel macro los estándares de calidad educativa. Estos son, como se mencionó antes, curriculares, son también profesionales. En los estándares curriculares, en este momento el país tiene los estándares de educación general básica y también los estándares de bachillerato general unificado. Dentro de los estándares de educación general básica están los estándares por subnivel, es decir, de preparatoria, de elemental, de media y de superior. Y también están los estándares de bachillerato en ciencias, ya que están como en correspondencia con la propuesta curricular. Se están desarrollando estándares de bachillerato técnico. Les voy a comentar luego cuántos, esta oferta básicamente se articula por medio de figuras profesionales, que son las especializaciones en el campo de la educación técnica que se desarrollan en educación media en el país. Por otro lado están los estándares profesionales, que como les dije, desempeño docente, directivo y de gestión escolar. Entrando ya en los estándares más curriculares, están los de lengua y literatura, los de matemáticas, los de ciencias naturales, los de ciencias sociales y bueno, están como los mencioné por subniveles. En este sentido se determinan de manera clara, de manera también articulada al currículo, cuáles son los logros esperados y la desagregación de los mismos en niveles de logro o indicadores de calidad educativa. Tenemos también los estándares de bachillerato técnico. Igual, la propuesta que en este momento tiene el Ministerio de Educación dan cuenta del carácter específico de la educación técnica, que tiene que ver sobre todo con la parte procedimental y con la parte actitudinal determinada en el saber hacer y en el saber ser del estudiante, no únicamente en el campo cognitivo, pero ese es como el carácter específico de la educación técnica, y esa propuesta se traslada a los estándares de bachillerato técnico, donde se especifican los niveles de logro en el saber, en el conocer, en el saber hacer y en el saber ser. Es decir, se ha propuesto, sobre todo desde varios organismos internacionales que están asociados a la educación, que se establezcan y que se evidencien las competencias socioemocionales en educación técnica. En ese sentido, el nivel de logro 3 de estos estándares evidencian esa propuesta. Entonces, en este momento, el Ministerio de Educación presenta 18 figuras profesionales con estándares. La oferta es de 33 figuras profesionales o especializaciones, y bueno, se están como construyendo el resto de figuras profesionales. Entrando tal vez en el campo de los estándares de gestión escolar y desarrollo profesional, tenemos básicamente esta estructura, ya donde está el estándar. En este momento lo que hace el docente, lo que hace la institución educativa, está muy conectado en la propuesta de estándares. Es decir, se definen roles específicos de qué debe hacer el docente, de qué debe hacer el directivo, de qué debe hacer la institución educativa como tal, con todos sus organismos de gestión, en diversas dimensiones. Son 4 dimensiones de los estándares de gestión escolar y desarrollo profesional. Estas son la de gestión administrativa, otra es la de gestión pedagógica, otra es la de seguridad escolar y la de convivencia, participación escolar y cooperación.
En este momento, o sea, yo trato siempre de ir haciendo la conexión de qué sucede en este momento de que estamos atravesando una pandemia global y que luego vamos a tener diversas fases para llegar a una nueva normalidad o presencialidad. Es justamente esta propuesta nos puede ayudar a que podamos repensar la convivencia, cómo es en este momento la convivencia, cómo va a ser en el futuro, cómo como institución educativa o como directivo yo planteo alianzas estratégicas para el desarrollo de mi institución, cómo yo gestiono los riesgos y la protección de mis estudiantes o de mis docentes, eh, qué sucede con los aprendizajes, qué sucede con la consejería estudiantil, con el refuerzo pedagógico. O sea, como lo digo, son estos grandes componentes y estas grandes dimensiones que se plantean en los estándares nos pueden justamente ayudar tanto a directivos, a docentes o a las mismas instituciones educativas a que se puedan generar procesos de reflexión para que se pueda determinar una intervención integral en los componentes en el componente administrativo, en el componente pedagógico o en el componente de seguridad escolar o en el de convivencia y participación estudiantil para que haya una resignificación de lo que se desarrolla en estas instituciones educativas. Por otro lado, básicamente para ir un poco cerrando la intervención, he puesto algunas consideraciones finales. Hoy más que nunca debemos entender los diversos componentes del sistema educativo. Hoy más que nunca debemos fomentar el uso de los resultados por parte de las instituciones educativas. Hoy más que nunca debemos usar de manera formativa los resultados de las evaluaciones. No nos interesa compararnos en este momento, nos interesa saber cómo estamos. Lo que han hecho varios institutos de evaluación de la región, por ejemplo, es desarrollar evaluaciones de carácter diagnóstico. En ese sentido, podemos ya visualizar que es necesario que docentes, que directivos, si se puede, las familias también, y eso sería muy bueno para que se pueda generar una corresponsabilidad de la educación con todos los actores, o sea, podamos saber usar, interpretar los resultados que tenemos en las evaluaciones. Y bueno, hoy más que nunca creo que el país necesita generar indicadores pertinentes y claro, con eso también fomentar el uso de los resultados que he mencionado y que he insistido tanto en mi exposición. Quizá una de las premisas más importantes que se han desarrollado en este tiempo de pandemia es que efectivamente se han visualizado las problemáticas que sabíamos, pero hoy se han visualizado más. Y creo que tenemos el, el deber profesional, el compromiso como seres humanos justamente para contribuir a ser parte de la solución y no generar un problema extra. Justamente creo que podemos ir generando capacidades para entender los indicadores que se generan a nivel macro, ya que buscan evaluar al sistema educativo, ya, y que básicamente también pueden constituirse en una herramienta clave al momento de que las instituciones educativas planteen sus planes de mejora o planteen el desarrollo de respuestas más efectivas para el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, dejo hasta ahí la exposición. No sé si tal vez podemos pasar a un espacio de preguntas. Sí, muchas gracias, José. Precisamente hay varias preguntas que te hacen los ponentes. Una que vino por interno, que me pareció muy, muy pertinente, es cómo tú consideras que debemos pasar de una evaluación sumativa a una evaluación formativa, porque hasta el momento lo que más ha caracterizado a la escuela dentro del Ecuador es esa calificación sumativa. ¿Qué opinas tú al respecto? Claro, efectivamente, es hoy más que nunca, voy a seguir con esa premisa, es necesario
que se garantice un acompañamiento a los estudiantes, que se puedan determinar o explorar nuevas formas de evaluación, no únicamente instrumentos o test o cuestionarios que reducen el proceso de aprendizaje a explorar únicamente conocimientos, ¿no? Por ejemplo, se puede estabilizar, bueno, eso a nivel micro, ¿no? Es decir, de lo que hace el docente. A nivel de lo que una institución debería como fomentar es básicamente plantear el uso de metodologías de aprendizaje en las instituciones educativas, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje en problemas, fomentar y generar capacidades en el grupo de docentes. Y justamente a nivel ya más macro, creo que es necesario que los estados desarrollen evaluaciones diagnósticas bueno, y eso tal vez durante todo este año, ¿no? Para que podamos determinar el impacto en los aprendizajes de los estudiantes. O sea, no hemos tenido justamente una evaluación diagnóstica de nuestro sistema educativo, más allá de las pruebas censales que se aplicaba a los estudiantes de tercero de bachillerato, ¿no? Entonces creo que es necesario plantear o unirnos a las estrategias que hacen otros estados de plantear evaluaciones censales en los más pequeños, ¿no? Que tal vez nos pueda dar un paneo más general, por ejemplo, a los chicos de cuarto de básica, plantear evaluaciones censales para que se pueda como determinar el impacto que se ha tenido en el desarrollo de los aprendizajes en relación a lo que se tenía planificado como país, ¿no? Y como lo digo, o sea, la evaluación al sistema tiene que ser justamente para mejorar el sistema, ¿ya? Para detectar errores en los sistemas educativos, ya más no para estar fomentando repercusiones sobre a estudiantes o a docentes. Muchísimas gracias. Sí, justamente nosotros habíamos, bueno, el tema central de este congreso es la innovación y hemos sido muy enfáticos en que la innovación tiene que darse, pero tiene que cambiar también el sistema de evaluación. Entonces, mientras el sistema continúe teniendo una connotación de muchos años atrás o de siglos atrás, difícilmente vamos a poder tener una innovación sostenida y eficiente. Jonathan también tiene unas preguntas que te va a hacer. Jonathan, continúa. Hola José, primero muchas gracias por la participación que nos das y también un gusto saludarte a la distancia. Bueno, una pregunta que está surgiendo mucho en este momento en los profes es que ¿cómo es que se puede trabajar en este momento con los estándares de aprendizaje justo por esta cuestión de que el ministerio ha dicho, ¿no? Que para finalizar el año se tiene que presentar el portafolio, se tienen que presentar proyectos en caso de que se queden a supletorios o evaluaciones remediales. ¿Y esto cómo va a incidir en el desarrollo y en el inicio del siguiente año lectivo? Ok. O sea, básicamente en el marco de tener un currículo de emergencia que básicamente ya el Ministerio de Educación lo ha definido con 8 temáticas, con lo cual va a ser el cierre de este año lectivo. Me parece que se limita mucho el uso de estándares, ¿no? O sea, en ese sentido de generar como una articulación con el currículo de emergencia. Pero al mismo tiempo, me parece que se generó, si ustedes recuerdan, en estas herramientas que son los módulos pedagógicos, se generó un ejercicio muy interesante respecto a la dinamización de los estándares. Me gustaría que tal vez puedan entrar a la página de Recursos 2 del Ministerio de Educación, donde se encuentran este material educativo. Se generó un ejercicio muy interesante, ya donde se planteaba una gradación
de las actividades de evaluación a partir de los niveles de logro de los estándares, ¿ya? En ese sentido, al momento que hacemos, o sea, hablando igual a nivel micro, al momento que un docente puede planificar ya en el marco del currículo como tal, que se ha lanzado para la emergencia, puede utilizar esta metodología, ¿ya? Igual, creo que se puede desarrollar también una conexión entre estos 8 ámbitos de aprendizaje con algunas destrezas, con criterio de desempeño, hacer una localización en los niveles de logro de los estándares y tal vez ir pensando cómo plantear actividades que me ayuden a focalizarme en ese nivel de logro que se plantean. Como lo digo, es una herramienta más que los docentes pueden tener claro, como ahora el otro elemento, cómo va a impactar esto en el inicio del nuevo ciclo escolar, por ejemplo, para Sierra. O sea, vamos a tener igual una compactación curricular, ¿no? Pero tal vez ya vamos a tener elementos más definidos y un segundo ejercicio donde ya se visualiza de manera clara cuáles son las destrezas involucradas, cuáles son los indicadores, cuáles son los criterios de evaluación y por lo tanto, al evidenciar los criterios ya puedo cómo evidenciar también los estándares que están asociados. Esto es importante o sea, eso es un ejercicio que los pedagogos lo denominan de arquitectura curricular, ¿ya? Porque ya hablando tal vez y pasando a un nivel macro, si Ecuador plantea una evaluación diagnóstica y se corre con todos los estándares, es posible detectar el impacto que se ha tenido en el desarrollo de los diversos niveles de logro de los estudiantes en el sistema ecuatoriano. Listo, gracias, José. No sé, tal vez yo quiero recalcar algo. Creo que la parte más importante en cómo estructurar y vincular los estándares de calidad es a partir de los niveles de logro, tal como están estructurados en las 4 fases, ¿no es cierto? Y si es que nosotros como maestros logramos identificar, dominar y hacer el ejercicio que tú decías, a partir de estos diferentes niveles de logro, desarrollar ciertas actividades, entonces estaríamos de alguna manera mejorando tanto la calidad de la educación como la calidad de la evaluación. ¿Es así, José? Exacto, Jonathan. Igual como me he referido, los estándares son orientaciones, los niveles de logro intentan como graduar esas orientaciones y de cierta forma determinar hasta dónde un estudiante puede alcanzar su desarrollo. Ahora, efectivamente, al utilizar estándares estaríamos también mejorando y dinamizando la evaluación como tal. Gracias, José. Y creo que justo esto da paso a que había otra pregunta que decía, ¿cómo es que se puede nivelar de cierta manera la calidad educativa entre la educación fiscal y la educación particular? Creo que una gran respuesta y no tanto emergente, sino a largo plazo, pero bien trabajada, sería a través de la utilización de los estándares. Exacto. La utilización de los estándares justamente buscan medir ya sea el desempeño de estudiantes o medir de cierta forma el desempeño de los diversos actores. También es súper importante que podamos como generar una cultura en la cual utilizamos toda la información que se encuentre en este momento disponible para el país, ¿no? Por ejemplo, el INEVA lanza su encuesta de factores asociados y podemos ahí determinar cuáles son algunos de los factores que hacen que las instituciones educativas particulares tengan mejores resultados en cuestión de estas evaluaciones que las instituciones educativas públicas, ¿ya? Por ejemplo, y ahí vienen algunos elementos como revisar el factor socioeconómico, revisar elementos ligados a la alimentación de los estudiantes, revisar, por ejemplo, cómo impacta que un docente
tenga una formación de cuarto nivel versus uno que tiene uno de tercer nivel. Es decir, se pueden ir haciendo todas esas asociaciones. Esto más a largo plazo, pero sí se puede ir determinando con otras metodologías más específicas de investigación y de impacto, cómo esos factores se comportan, ¿no?, en el desarrollo de los aprendizajes, que justamente estas evaluaciones a gran escala, ya que centran al desarrollo o tienen como objeto a un sistema educativo, se plantea en el país. Muchísimas gracias, José. Realmente este tema es muy importante para todos nosotros. Creo que de ahí parte todos los procesos educativos, todo lo que llevamos a cabo en las instituciones, en calidad normal o también dentro de este proceso de educación en casa que estamos viviendo. El análisis, el adecuar nuestros pensos, nuestros currículos a los estándares es la base para la educación de cualquier índole, sea particular, fiscal, municipal, fiscomisional. Realmente tenemos que alinearnos a los estándares y tratar de cumplirlos a cabalidad. Muchísimas gracias, José, por tu presencia, por participar en este evento. Nosotros aquí hemos dicho a todos los participantes que ustedes, los ponentes, han dado el tiempo a este evento de manera voluntaria, y es un gesto muy, muy importante, muy impactante para la educación de los 900 maestros que están matriculados en este evento que hemos organizado. Muchísimas gracias, José, por todo. Bueno, hoy terminamos a tiempo, creo que es el primer día que logramos terminar a la hora que debe ser. Queríamos comentarles que se sumaron a esta gran cruzada por la educación que hemos tenido durante estos casi ya 15 días. Dos ponentes más, ellos nos enviaron sus ponencias grabadas. Ambos ponentes traen temas muy interesantes, muy importantes en la actualidad, sobre la clase invertida o flipped classroom. Esta es una modalidad de aprendizaje de alguna forma semipresencial o mixto. Este tipo de aprendizaje lo que pretende es utilizar dos estrategias, tanto la presencial como la virtual, tomando lo mejor de cada una de ellas. Realmente hoy el Ministerio de Educación está proponiendo que en los colegios la innovación esté basada en nuevas estrategias, nuevas metodologías, y la clase inversa tiene mucha relación con lo que estamos haciendo en la actualidad. Ambos ponentes han grabado sus presentaciones, son 40 minutos específicamente para este evento. No es una grabación anterior, sino es una grabación que la han hecho para ustedes, conociendo el medio, a los maestros ecuatorianos. Han estado presentes en algunas de nuestras intervenciones en estos días, pero obviamente por la diferencia de horario, a ellos se les complicaba estar presentes y nos han hecho este gran regalo y nos han grabado. Vamos a mandarles los links. Yo les invito a que escuchen atentamente. Son dos ponencias magistrales que nos abren nuevas puertas hacia metodologías nuevas, a tecnologías actuales que podemos nosotros trabajar con nuestros estudiantes, y más aún que podemos poner en práctica ahorita, en este momento, en función de cómo estamos llevando la educación en casa o virtual, según el caso. Así que les vamos a volver a compartir el cronograma del encuentro. La última página está como bonos, ponencias asincrónicas, y ahí está ambos ponentes, está el tema que han tratado y el link donde ustedes pueden encontrar la ponencia para que puedan observarla. Esa va a estar abierta durante un tiempo. También les queremos contar que todas las ponencias que hemos
vivido en estos 8 días han sido grabadas y les vamos a enviar el listado de reproducción, están ya subidas en Facebook de la Unidad Educativa Lev Vygotsky, para que ustedes puedan revisarlas, si necesitan algún dato específico, quizás volverlas a ver para reforzar algún conocimiento, compartirlas con sus compañeros. Todo eso está abierto al público para que puedan aprovechar al máximo todo este encuentro y estos días que hemos ido trabajando juntos. El día de mañana, Marquito, si me cambias la página, eso. Ya estamos casi terminando. Queremos darles una sorpresa muy, muy linda el día viernes. Estamos luchando por esa sorpresa. Ya mañana sería nuestro penúltimo día y nos va a acompañar el doctor Honorio Salmerón. Él viene desde la Universidad de Granada. Nos va a hablar un tema muy, muy importante. Ya lo hemos abordado en algunas de las ponencias, pero él lo va a profundizar y es sobre la autorregulación del aprendizaje. La autorregulación va a permitir que los estudiantes realmente puedan conectarse con los aprendizajes y poder alcanzar la tan ansiada metacognición. Él viene desde España, es un maestro al cual yo admiro mucho, ha sido mi mentor, mi tutor en algunas actividades que nosotros hemos desarrollado. Y también viene Ruth Portero, ella es una querida maestra del Colegio Lev Vygotsky, es subdirectora del nivel básico medio y nos va a apoyar y a ayudar para poder realizar inferencias macroproposicionales de textos. Esta conferencia complementa la conferencia que dio el doctor Alejandro de Zuviría y ustedes van a poder cerrar ese círculo que él abrió cuando nos hacía el ejercicio específico de suprimir. Así que mañana no falten, van a haber 2 temas muy interesantes. De hecho, nosotros como Colegio Lev Vygotsky estamos haciendo la invitación a algunos de nuestros estudiantes, los más grandes, porque la autorregulación es algo que los jóvenes tienen que desarrollarla y qué más aún, qué mejor aún si la comprenden. Así que también vamos a tener unos adolescentes infiltrados el día de mañana, porque este tema consideramos que es muy importante para todos los estudiantes y más aún para aquellos que están próximos a terminar su bachillerato y que ya enfrentan la universidad, y la autorregulación pues es la base para poder alcanzarla con éxito, o también si van ya o se incorporan a la vida laboral. Muchísimas gracias a ustedes por la participación del día de hoy. Mañana empezamos puntuales. Por favor, no falten. Si es que pueden animar a sus compañeros que han estado participando, que quizás hoy no estuvieron, aunque tenemos el número completo, pero mañana es un día muy especial y queremos tenerles a todos. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo a la distancia. Que descansen y nos vemos el día jueves. Un abrazo.